Bueno, bienvenidos. Eh, en este video vamos a estar respondiendo de todas las preguntas posibles. Barbijos, tapabocas, vacunas en niños. Así que muy bienvenidos. Y mi nombre es Cristian Durez, soy médico de emergencias y eh, investigador en Estocolmo, Suecia. Trabajamos con algo que se llama sepsis. Y me alegro mucho de que estén todos conmigo. Nos llegaron un montón de preguntas, obviamente que mi equipo y yo las estuvimos analizando. Y no solamente yo voy a estar respondiendo esto, sino que tengo ayuda, obviamente que tengo alguien que me pueda ayudar y que lo voy a invitar para que se sume, porque yo siempre dije, no es solamente no es solamente un médico el que tiene que responder todo este tipo de preguntas, sino que tiene que ser otro tipo de personas. Así que lo vamos a invitar a Federico Lois. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué Por tal, fin. Cristian? ¿Todo muy bien? Bueno, pero, muy bien. Escúchame, te voy a presentar. Federico Lois, es un amigo, ya somos amigos. Nos conocimos en Argentina, conocimos la familia de cada uno, y Federico trabaja mucho con computación, análisis, matemáticos, y tiene una empresa que se llama Corvallis. Ya Eh, ya no la no tenemos sé más. si se, no la tenemos, bueno, por lo que vi la Argentina, tenías. ¿Cómo? Argentina. Argentina. Bueno, escúchame, Fede, contame, a ver, yo, por lo que yo entiendo, vos sos analista y trabajas con análisis matemáticos y estadísticos y de computación, pero decime si le estoy errando más o menos. ¿Qué más haces para que Mira, sepamos todos? yo me dedico a una parte que es bastante específica, que es inteligencia artificial. Y todo el trabajo de inteligencia artificial en realidad se basa en algo que se llama mecánica estadística. En el fondo es leer tablas y entender qué es lo que te están diciendo las tablas. Lo cual es sumamente importante para estudiar, para analizar trials clínicos, para analizar la dinámica epidémica, que eso sí, nosotros lo estuvimos haciendo, nosotros empezamos en el 2020 a estudiar la dinámica epidémica de COVID, específicamente lo hicimos en Europa, porque es donde están los mejores datos, pero también fuimos siguiendo muy de cerquita la situación epidemiológica argentina y hay un montón de cosas que se pueden contar respecto de esto. Perfecto, perfecto. Bueno, Fede, quiero que sepan todos que yo a Fede lo conocí porque lo empecé a seguir en Twitter, en otra red social, ¿no? Y ahora, es más, yo te quiero agradecer públicamente que empezaste a escribir en español, porque era muchísimo inglés en aquel tiempo. No sé qué pasó que empezaste a escribir en español ahora. Cada tanto me da en escribir algún thread muy específico en español, más que nada, porque en realidad es toda respuesta de me preguntan cosas, ¿sí? Eh, Claro. hoy casualmente escribí uno en el cual comentaba cómo se resuelve la situación de no me dejan entrar porque no estoy vacunado. Claro, claro, entiendo. En realidad fue un amigo mío que me preguntó Sí. cómo se resuelve esto. Yo le expliqué lo que tenés que hacer es esto, y un mes y medio después vino y me dijo, me pasó esto, y efectivamente así funciona. Entonces, Perfecto. es como que cada tanto me agarra la loca y me escribe un thread de 25 en español, pero normalmente escribo en inglés porque la discusión técnica en Mm. términos epidemiológicos sucede en inglés, no sucede en español. Entonces yo creo que ya empezaste hablando un poco. Sí, obvio que vamos a hablar del pase también, ahí me están escribiendo. Hola Nati, ¿cómo estás? Estoy saludando a la gente también, hacemos un poco de Mirta Legrand, ¿viste? Cuando saludaba un saludo. Eh, y quiero que empecemos. Obviamente que queda grabado Lourdes, Luca, ¿cómo estás? Quiero que empecemos con la primera pregunta, porque hay alguien que escribió oxigenación y flujo cerebral, dos puntos. ¿Qué pasa cuando los niños y adolescentes están tantas horas dentro del aula con barbijo?
para poner en contexto la respuesta y antes de darte la palabra, Fede, porque yo sé que vos ya estás listo para plan, ¿no? Yo quiero decir lo primero. Yo vivo en un país donde los niños nunca estuvieron con barbijos en el aula. Y lo vuelvo a repetir. Los niños en este país, en Suecia, nunca estuvieron con barbijos en el aula. Es más, tampoco los profesores estuvieron con barbijos en el aula. Es más, la población en general no usa barbijo normalmente. En Suecia nunca fue obligatorio el uso de barbijo, no es obligatorio el uso de barbijo, o tapabocas o máscaras, como se lo conoce. Estamos hablando de un país que es el país que, por ejemplo, entrega el Premio Nobel de Medicina con todo ese nivel académico que tiene detrás, ¿no? Pero dicen, partiendo desde eso, mi respuesta es que yo exactamente no entiendo por qué en los otros países sí se utiliza el barbijo. O por qué en los otros países los niños van a las escuelas con barbijos. Y tomemos el caso de Argentina, los niños van a las escuelas con barbijos y la gente, los adultos van a la cancha sin ningún tipo de barbijos. Los niños van a las escuelas con barbijos y los políticos se juntan y hacen sus reuniones sin barbijos, ¿entendés? O sea, yo nunca entendí eso, por ejemplo, en mi país o en nuestro país, que es Argentina. Pero, ¿qué tenés vos, Fede, para decirnos de esto? ¿Qué pasa cuando los niños y adolescentes están tantas horas dentro del aula con barbijos? Mira, yo estoy en contacto con muchos especialistas en el exterior. Por eso yo te comentaba, hablo en realidad de mis discusiones son en inglés, porque los especialistas están en otros lados. Y casualmente me tocó encontrarme yo empecé con el tema del barbijo, tratar de entender el tema del barbijo allá por octubre del 2000, cuando nosotros hacíamos los cálculos de dinámica epidémica para el AMBA, y encontramos que no había diferencia. O sea, lo que es una situación muy rara, o sea, te chocaba mucho, porque vos salías a la calle, y vos veías una situación, y del otro lado, o sea, yo iba a los números, iba a las ecuaciones, y no encontraba el resultado, ¿sí? Lo cual te empieza a generar un cierto grado de duda, y es, ¿está mal lo que estoy haciendo o está mal lo que me están diciendo? Entonces, en el proceso, bueno, me encontré con muchos, o sea, empezando a hacer la pregunta, ¿no? En el fondo, antes de que la censura viniera, digamos, como está ahora, empezamos a hacer la pregunta, pero ¿qué sucede? ¿Por qué puede llegar a ser? Y me encontré casualmente con un montón de gente que se venía preguntando lo mismo, y estamos hablando de especialistas de primer nivel, ¿sí? O sea, desde el inventor de la tecnología de alta velocidad de los secuenciadores de genes, al cual conozco y fue con el cual empezamos a trabajar específicamente el tema de barbijos, porque es como que no tenía mucha lógica. Él venía de cortar ADN y decía, y yo me encuentro con una situación en la cual no me cierra. Yo venía del lado de entender los números y en los números tampoco me cerraba. Y ahí, digamos, empezamos a trabajar en eso y empezamos a encontrar de que, bueno, empezamos a buscar la evidencia en el fondo. Y cuando vos empezás a escarbar en la evidencia, que es por lo cual Suecia en primera instancia dijo, nosotros no vamos a usar barbijo. Cuando uno empieza a escarbar en la evidencia, se encuentra con que la evidencia está floja de papeles. O sea, a mí me gusta hablar específicamente de un estudio, pero lo vamos a dejar más adelante porque me parece que hay una pregunta respecto de esos, de las que me pasaste. Pero vamos a la cuestión específica de los riesgos identificados. La realidad es que, bueno, vos sos una persona de evidencia, ¿sí? Si yo te digo, tenemos 25, 30, 40 estudios que tratan de analizar los riesgos del uso de barbijo. O sea, digo los riesgos en términos general, porque un dolor de cabeza desde el punto de vista médico se considera un riesgo. O sea, no es una cuestión de que no, porque... No, cosas simples. Claro, no es que te vas a morir por usar un barbijo, no es que, o sea, no estamos hablando de ese riesgo, estamos hablando, a ver, para mí un riesgo es que sea molesto, ¿entendés? O sea, que te genere una dermatitis, o sea, que te genere ansiedad, que te genere, o sea, que te pongas nervioso por tener que tener puesto eso para hablar, ¿entendés? Eso es un riesgo, ¿no? Claro, sí. Exacto. O sea, se considera de esa manera. Por eso, desde el punto de vista estadístico, está bueno entender qué significa riesgo. El riesgo significa cualquier cosa que es anormal.
Pero Claro. cuando yo te digo que de los 25 estudios que hay, que están muy bien catalogados, yo tengo, si querés después te paso, tengo una tablita de un estudio que está divina porque tiene catalogado el estudio en uno y en el otro qué es lo que encontró. Si yo te digo que ninguno de todos esos se hizo con personas menores de 18 años. Volvamos a decir eso. Y entre paréntesis, esto lo vamos a decir muchas veces, todos los estudios de los que nosotros dos estábamos hablando ahora, los vamos a poner en cristianduré.com. Va al chivo ya. cristianduré.com está renovadísima. Fede va a empezar a escribir artículos en cristianduré.com. Me dijo, y no me va a cobrar nada. Pero, así que hay estudios hechos de acuerdo a los riesgos del barbijo, no en niños. O Pero sea, niños. los estudios no están hechos en los niños. No. Perfecto. A ver, Entonces, vos sos médico, yo creo que vos lo de sabés la, mucho mejor que lo que sé yo. O sea, es el sistema respiratorio de un niño es totalmente distinto que el de un adulto. claro, claro. Y eso, justamente iba a decir algo como esto. A ver, si no tengo un estudio hecho de que esto no es riesgoso, puedo usarlo. Hmm. O sea, a ver, es como decir, yo generalmente suelo decir, uno puede manejar un auto en Fórmula 1, por ejemplo, pero generalmente si uno no está seguro de que no es riesgoso manejar eso, no se le permite manejar a una persona. No sé si me explico. Entonces, creo que cada uno puede tomar las decisiones. En este caso, nosotros no lo podemos decir por otro tipo de motivos, pero a ver, no hay estudios hechos en niños que certifiquen o no de que es riesgoso, ¿no? Mira, y te lo voy a agregar así. Para mí, yo trato de explicar esto a mi mamá, Doña Rosa, trato de explicárselo de esta manera. Cuando uno se encuentra frente a la ley, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero frente a la medicina, la intervención es culpable o no sirve a menos que se demuestre lo contrario. Exacto, y eso es importantísimo, eso es básico. En la medicina, todo es, todo es riesgoso, todo es letal hasta que se demuestre lo contrario. ¿Mm? Diferente de lo que es la ley, que todo el mundo es inocente hasta que se declare culpable, ¿no? Bueno, acá es al revés. ¿Mm? Muy bien, pero entonces, yo te quiero sumar algunas cositas ahí. Por ejemplo, el doctor Kjell Turén en Suecia es profesor y aparte de algo que se llama Overlacker, que bueno, es uno de los doctores el rango más alto que puedes llegar como médico eh, en lo que es la institución de medicina de la Academia de Sahlgrenska en Gotemburgo. Él dijo que la evidencia para utilizar de que estos tapabocas o barbijos eh, disminuyen o evitan el contagio en la sociedad es muy, muy leve, muy, ¿cómo se dice? Cuando no es fuerte, sino que es débil. Eso es lo que dijo él, ¿no? Y él ya lo ¿De lleva a cuánto la está sociedad. la evidencia? Bueno, yo quería evitarlo porque hay una pregunta más adelante, pero bueno, traemos la pregunta No, antes. no, 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 pero vamos a En hablar. términos de evaluación de si el barbijo funciona o no funciona para detener una infección viral respiratoria, yo te puedo contar lo que hizo la CDC. La CDC europea, o sea, lo que sería el análogo de la CDC estadounidense, que es la Oficina de Enfermedades Infecciosas, hizo un análisis, a veces se llama análisis Gray, que vos podrías explicar mejor qué es lo que es un análisis Gray mejor que yo. Nosotros trabajamos con Grade y lo vamos a poner después en la web, pero sí, sigamos, sí. En el análisis Gray es un análisis de medicina basada en la evidencia, en donde se evalúa muy puntillosamente toda la evidencia disponible. Cuando desarrollan el guideline de utilización de barbijo, la CDC europea, básicamente el guideline dice barbijo para todo. Pero la gente que hace el análisis Grade publica las tablas. Yo ya les dije que lo mío es leer tablas. Entonces, ¿qué es lo primero que hago yo cuando yo leo algo? Es ir a dónde están las tablas, en el anexo 1. Entonces, voy al anexo 1, empiezo a mirar las tablas.
los estudios los conocía todos. Pero en las tablas hay una sección que dice calidad de la evidencia, que es Claro, súper importante, ¿no? Porque uno puede evaluar si hay vallas, si hay cuestiones que se hacen a la calidad de la evidencia, pero en el fondo después esto es como una calificación, te fuiste a marzo o no. claro. Entonces, en la calidad de la evidencia vos podés tener una A muy alta, una B moderada, una C baja y una D muy baja. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con baja y con muy baja te vas a marzo, porque eso Claro, vos lo podés explicar mejor. Eso lo haces cuando no tenés más recursos. Entonces, o sea, lo primero que vos esperás tener es evidencia de tipo alta y muy alta. Cuando uno agarra los 20 estudios que califican, porque hay todo un proceso, el GRADE tiene todo un proceso para eliminar, digamos, todos los estudios que no estén en condiciones de poder responder a la pregunta, que es, ¿qué hacemos con los barbijos en el fondo? Quedan 20 estudios. De esos 20 estudios, 19 tienen, o sea, la CDC europea dice que tienen calidad de evidencia baja o muy baja. Hay, dígame, 19 de 20 estudios tienen calidad baja 19 o de muy 20. baja evidencia. Entonces yo te voy a nombrar, por ejemplo, bueno, obviamente lo que dijo el doctor Shelturian. Yo estoy tratando de nombrar de que no es Cristian Duré o Federico Lois lo que están diciendo, sino que nosotros estamos solamente leyendo de otros colegas, de otros estudios, ¿no? Interpretando los estudios. Por ejemplo, el doctor Gavin Leach, con su equipo, ellos publicaron un estudio donde lo que dicen es esto, que no encontramos evidencia, así, lo ponen así, textual. Lo leo, está en inglés, pero te lo leo en español textual. No encontramos evidencia que los mandatos de utilización de máscaras reduzcan la transmisión. Así lo pone, esto va a estar en cristiandure.com, Fede. Y esto está publicado en BMJ, en Yale, y bueno, lo pueden leer todo el mundo. ¿Entendés? Sí, Pero te voy a agregar para algo, ponerte así, porque sí, sí, te voy a agregar algo, sí, porque coterráneos ahí cercanos en Dinamarca es el único estudio que tiene evidencia moderada, claro, claro, que es el famoso DanMask 19. Es un estudio que desde el punto de vista técnico está impecable. O sea, uno cuando analiza estudios, cuando venís de donde vengo yo, que en donde mirás las tablas, en donde ves que la estadística esté bien hecha, en donde vos decís, es un estudio que está impecable. ¿Sabes qué encuentra ese estudio que es muy interesante? Mm. El resultado Decime del así, estudio y es, vamos terminando, que es, ponemos no podemos decir si mejora o empeora. Esa es tu mejor evidencia. perfecto. Muy bien. Creo que respondimos a la pregunta de qué pasa cuando los niños y los adolescentes están tantas horas dentro del aula con el barbijo. Eh, Creo que nos extendimos a otras preguntas que vienen después. Pero a ver, yo quiero solamente terminar esa pregunta con la frase del doctor Jonas Ludvigsson. El doctor Jonas Ludvigsson es un otra vez overläkare, que es el rango más alto de médico en Suecia, y este es un colega de Karolinska que es investigador de niños, justamente, neurología de niños. Fíjate lo que él dice. Es erróneo decir que los tapabocas funcionan en las escuelas. Eso lo dice él, no lo digo yo. Estamos hablando de un colega que trabaja en el instituto que entrega el Premio Nobel de Medicina y él es pediatra y aparte, eh, bueno, vive en el país donde los niños no usaron tapabocas, nunca. Y es más, donde los niños nunca dejaron de ir a las escuelas tampoco. ¿Mm?